Bien, muy buenos días a todos. Son las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 20 de junio. En nombre de el grupo LAFICE, el grupo financiero LAFICE a nivel regional, todos sus accionistas y colaboradores, mi nombre es Jorge Baltodano, gerente de banca patrimonial y de LAFICE Valores Puesto de Bolsa en Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario sobre el tipo de cambio en Costa Rica, Perspectivas 2022. Recientemente hemos tenido un comportamiento del tipo de cambio del precio colón dólar, uno de los más importantes de la economía, que refleja, es el resultado de todas las transacciones de exportación, importación y flujos de dinero hacia adentro y hacia afuera del país. Un comportamiento un poco volátil, digámoslo, de esa forma y que no experimentamos desde hace algún tiempo. Para hoy nos acompaña en este seminario, en esta ocasión, don José Luis Arce. José Luis ya estuvo con nosotros en noviembre pasado. Quisimos darle continuidad a esa serie de charlas sobre tipo de cambio, precisamente porque el análisis es continuo. José Luis tiene su estilo y experiencia. José Luis es economista de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales y Georgetown University, LADES, en Chile, además de ser consultor para CEPSA, el BID, la CEPAL, entre otros organismos internacionales. Anterior a su participación como socio director en FCS, José Luis fue miembro de la firma CEPSA, Consultores Económicos y Financieros, por mucho tiempo. Y además, José Luis es profesor en la Universidad de Costa Rica y en Leeds University. José Luis, no te quito más tiempo, bienvenido. Un gran placer contar de nuevo contigo acá en este foro de Banco Lafice y todas sus subsidiarias a nivel regional. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y buenos días a todos por acompañarnos esta mañana para conversar sobre el tema del tipo de cambio. Yo voy a proyectar mi presentación en este momento para justamente empezar. Como decía Jorge, un poco la lógica de esta presentación es continuar con lo que habíamos estado conversando, con lo que conversamos en el mes de noviembre en relación con el comportamiento del mercado cambiario y actualizarlo a lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Es decir, cuáles son los factores que están detrás de algunos de los principales movimientos en el mercado cambiario costarricense que hemos estado percibiendo, especialmente en las últimas 4 o 5 semanas, que han sido particularmente, digamos, volátiles y que han mostrado un comportamiento distinto y desde mi punto de vista, como lo voy a demostrar con la información, también provocado probablemente por un conjunto de factores adicionales a los que habían estado moviendo el mercado cambiario los últimos 24 meses. Entonces, un poco la idea es darles ese seguimiento, tratar de responder la pregunta de qué es lo que ha estado sucediendo en el mercado de divisas costarricense y sobre todo cuáles son las perspectivas a futuro, que es lo que nosotros en FCS, Análisis de Estrategia, estamos viendo para el mercado, para el tipo de cambio en los próximos meses. Y la otra cosa que creo que es muy importante es que tenemos que entender que lo que sucede en el mercado cambiario y las causas que están detrás de lo que sucede en el mercado cambiario tienen implicaciones sobre las condiciones financieras y crediticias locales que son importantes de seguirle la pista. Esa frase que suena compleja, condiciones financieras crediticias locales, básicamente lo que quiere dar a entender es cuáles son las implicaciones de lo que está pasando cambiariamente y lo que está pasando en el resto del mundo y en la economía costarricense sobre los tipos de interés y las condiciones de liquidez en el sistema bancario y obviamente en los temas que tienen que ver con el crédito. Entonces al final quiero hacer algunos comentarios en relación con esos temas. Yo creo que un primer punto de partida que tenemos que tener presente es que buena parte de lo que está sucediendo en estos momentos a nivel de la economía local en materia cambiaria, en materia de presiones inflacionarias, y lo que va a suceder después con las reacciones de política económica y los efectos reales que eso tiene sobre el ritmo de crecimiento del crecimiento de la producción particularmente, se deben básicamente a que están cambiando o que han estado cambiando muy rápidamente las cosas en la economía mundial. Pues creo que un primer punto de partida que quisiera conversar con ustedes es tratar de describir qué está sucediendo en la economía mundial y cómo afecta eso el mercado de divisas y además cómo afecta también las condiciones financieras locales. Y finalmente, aunque no es el tema de la presentación de hoy,
También voy a hacer algunas referencias a las consecuencias en términos de otras dimensiones del desempeño macroeconómico, en particular del crecimiento económico, que lo que está sucediendo a nivel global está planteando. Bueno, yo creo que el punto de partida clave es entender que estamos experimentando un resurgimiento intenso de las presiones inflacionarias a nivel mundial. Recordemos que venimos de del periodo de recuperación post-pandémica, del shock sobre la demanda que significaron las medidas de restricción de movilidad que provocaron una contracción muy fuerte en la actividad económica mundial, especialmente en el segundo y tercer trimestre del año 2020. Después un proceso de recuperación acelerado en muchos países, especialmente economías avanzadas como los Estados Unidos. Y ahora nos estamos enfrentando a un nuevo shock vinculado especialmente con presiones inflacionarias y sobre todo con los precios de materias primas. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, muy rápidamente, sin ser el tema de esta presentación específicamente, pero que sí es importante tenerlo presente para las consecuencias que tiene sobre el mercado cambiario, tenemos que recordar que estamos experimentando la coincidencia de un conjunto de choques y de fenómenos que están conduciendo a una aceleración muy fuerte en el ritmo de crecimiento de los precios a nivel mundial. ¿Cuáles son esos fenómenos y esos shocks? Bueno, primero, la recuperación de la demanda y los cambios en los patrones de consumo post-shock pandémico, especialmente en los Estados Unidos y en Europa. Para ponerlos en términos sencillos, ¿verdad? La recuperación de la demanda después de la contracción sucedida durante la pandemia se ha traducido básicamente no solo en presiones intensas de demanda sobre bienes y materias primas, sino que además ha habido un cambio muy fuerte, ¿no? Un cambio muy fuerte en la estructura de gasto de las familias. Básicamente, ha habido un crecimiento muy acelerado en la demanda de bienes. Por ejemplo, este gráfico que ustedes ven en el lado de la derecha de la filmina es el gasto de consumo en los Estados Unidos. El gasto en consumo de bienes acumulado desde finales del 2018 ha aumentado a un ritmo de 40% en el caso de los Estados Unidos, en contraste con el crecimiento del gasto en servicios, perdón, que apenas se alcanza un crecimiento de 20% desde el año 2018. Y si ustedes observan, después del shock pandémico, la aceleración del gasto de bienes ha sido muy intenso, ¿verdad? Y el y el crecimiento en general, tanto de bienes como de servicios, está muy por encima de la tendencia que se esperaba de expansión del gasto de los hogares proyectada a partir de la información de un periodo 2010-2019. Es decir, en palabras sencillas, los estadounidenses y en menor medida los europeos, pero también es un fenómeno en alguna medida bastante generalizado, no solo han recuperado sus niveles de demanda, sino que además han aumentado sustancialmente el gasto en bienes. Eso es producto de las políticas fiscales y monetarias expansivas aprobadas e implementadas en estas economías para enfrentar el shock pandémico. Es producto de la expansión monetaria, es producto de la expansión fiscal, es producto del proceso de reapertura de las economías. Y eso ha significado, junto con disrupciones de oferta y especialmente en la cadena de logística, también producto de la pandemia, en una fuerte presión sobre los precios de las materias primas y sobre los precios al consumidor, especialmente de las mercancías, de los bienes, no tanto de los servicios. Esta situación, que no es una situación nueva, recordemos que empieza fundamentalmente a finales del año 2020. Desde finales del año 2020 empezamos a percibir una tendencia alcista en los precios de las materias primas que se terminó de exacerbar, especialmente a partir de febrero, marzo de este año, con la invasión rusa a Ucrania, que lo que hizo fue agregar un shock adicional de oferta en algunas materias muy importantes como los alimentos, y además de eso añadir volatilidad asociada básicamente con incertidumbre. Todo esto, toda esta presión se ha ido reflejando básicamente en una aceleración en el ritmo inflacionario en los Estados Unidos. Por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos global, el índice global, está registrando tasas de variación interanuales por encima del 8%, de las tasas más altas que se observaban desde finales de los años 80. Si quitamos los componentes de alimentos y energía y nos fijamos solo en el core inflation, que es una de las medidas de inflación que muchas veces la Reserva Federal analiza con más proximidad, también vemos una aceleración muy importante. Es un ritmo de inflación que se ubica por encima del 6%. Entonces estamos observando un repunte inflacionario sumamente intenso. En los precios al consumidor,
y también en los precios al productor industrial, es decir, los precios al por mayor, que están reflejando niveles interanuales por encima del 10-11% en los últimos meses, muy por encima de los que veníamos viendo bastantes años atrás. Detrás de esta situación, en el caso de los Estados Unidos, recordemos, hay un componente de demanda, pero también hay un componente de oferta asociado con el comportamiento de los precios de las materias primas. Y este es importante para nosotros porque buena parte de la presión cambiaria que hemos estado observando en los últimos meses atrás ha tenido que ver básicamente con este fenómeno también en el caso costarricense. Y es que desde finales del año 2020 hay una presión incesante, permanente, sobre los precios de las materias primas. No es algo nuevo, se exacerbó, como dije hace unos minutos, en febrero o marzo de este año, pero básicamente desde finales del año 2020 hay una tendencia creciente en los precios de materias primas, como vemos en este índice compuesto de varias materias primas que publica Bloomberg de manera diaria, ¿no? A partir de la invasión rusa a Ucrania, que es este salto que ustedes ven acá en febrero o marzo de este año, lo que hemos visto es de nuevo crecimiento, pero sobre todo mucha volatilidad. Si ustedes observan la línea que traza el índice, antes habían cambios más pequeñitos. A partir de febrero o marzo lo que hay es una tendencia no solo de crecimiento en los precios de materias primas, sino también de mucha volatilidad. Un crecimiento, tendencias alcistas, no solo en las energías. Por una parte, petróleo muestra una tendencia muy similar, un comportamiento creciente, a partir de febrero, marzo, de nuevo un aumento fuerte y después de eso mucha volatilidad, sino que también ha afectado otros tipos de materias primas como los alimentos, que en el caso del trigo, el maíz y la soya, que son tres materias primas alimentarias importantes, ¿no? La variación acumulada en los precios desde finales del año pasado hasta hoy, hasta la semana pasada, ronda entre el 30-35%, 30-40% de variación acumulada entre la soya, el maíz y el trigo. Entonces estamos observando en términos generales un resurgimiento fuerte de presiones inflacionarias, además, una presión fuerte en materias primas. Ambos componentes, los precios al productor industrial y los precios finales de los bienes manufacturados y los precios de las materias primas se trasladan localmente a través de los flujos de comercio a los precios domésticos y también a la demanda de divisas en el mercado local, como vamos a ver en algunos momentos. Ahora bien, ¿qué implicaciones importantes tiene esto? Bueno, la aceleración en el ritmo de inflación, ¿no?, tiene implicaciones importantes sobre las condiciones financieras a través de dos canales de transmisión muy relevantes. Uno de ellos es la inflación. Si las personas prevén más inflación en el futuro, van a demandar de los activos financieros rendimientos nominales más altos. Y el segundo canal es el canal de las políticas económicas, el canal de la política monetaria en particular. La aceleración de la inflación en los Estados Unidos se ha traducido en aumentos en las tasas de política monetaria, básicamente porque la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en el caso europeo y en general en casi todas las economías del mundo, quizás la única excepción son las economías asiáticas que están un poco rezagadas o se benefician de niveles de inflación un poco más bajos en los últimos meses. Casi todos los países están implementando políticas monetarias restrictivas que tienen como instrumento de señalización básicamente los aumentos en las tasas de interés, la mayor restricción monetaria y por lo tanto esas políticas monetarias restrictivas se reflejan sobre los rendimientos sobre los rendimientos de los activos financieros de corto y mediano plazo. Siendo así, en palabras sencillas, lo que estamos observando es un aumento en las tasas de interés a nivel internacional. El gráfico que ustedes ven acá muestra dos tasas de interés de referencia a nivel mundial de instrumentos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. La línea azul más oscura es el rendimiento de un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que ya se está acercando o ha superado el nivel de 3,5% después de haber estado por debajo del 1%, especialmente durante el shock pandémico en el primer semestre del año 2020. Y la línea más clarita que ustedes ven acá es el rendimiento de una nota del Tesoro de los Estados Unidos, que es un tipo también de instrumento que emite el Tesoro estadounidense a 2 años plazo, que ya está casi o ha superado, se ha acercado al nivel de 3,5%. La nota del Tesoro de los Estados Unidos es un indicador muy importante porque en general, a lo largo de la historia, aproxima muy bien el comportamiento de la tasa de fondos federales. Es decir, en alguna medida es una anticipación de mercado
o es una forma de entender qué es lo que el mercado está previendo acerca de cuál va a ser la tasa de política monetaria, que es la tasa de fondos federales, que es la tasa que define el Fed y que justamente la semana pasada, recordemos, a mediados de la semana pasada el Fed eh, nos sorprendió con un ajuste en la tasa de política monetaria de 75 puntos base, llevando la tasa política monetaria muy rápidamente a 1,5%, con perspectivas de que hacia el final del año vamos a estar observando tasas de corto plazo, como las de las notas del Tesoro a 2 años, o las tasas de más corto plazo, como la tasa de fondos federales, probablemente a niveles cercanos al 3% hacia el final del año. Entonces, estamos en un entorno de tasas de interés creciente. Ese elemento tiene implicaciones cambiarias también. Generalmente momentos como estos en donde los rendimientos en los Estados Unidos empiezan a elevarse, generan movimientos, flujos de capital que salen del resto de las economías hacia los Estados Unidos de regreso. Ese es un primer elemento importante. Y por otra parte también tiene implicaciones sobre nuestras condiciones financieras en el sentido de que tiene efectos sobre las tasas de interés en moneda local y las tasas de interés en dólares en nuestro mercado local, porque recordemos que somos una economía abierta y por lo tanto entonces las tasas externas son una especie de piso sobre las cuales se construyen todas las estructuras de rendimientos y todas las estructuras de tasas de interés que se definen localmente. ¿Por qué es así? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es así básicamente porque si las tasas locales no se ajustan, empieza a haber arbitraje, empiezan a haber movimientos de inversiones que salen de los activos locales hacia los activos externos o de los activos en colores hacia los activos en moneda extranjera y que generan movimientos en los precios en los mercados financieros y que además también pueden generar movimientos en los mercados cambiarios como ha sucedido en el pasado. En términos generales, entonces, lo que estamos es en un entorno inflacionario más intenso, con expectativas de inflación mayores y además con un cambio en la política monetaria, es una política monetaria restrictiva. Todas esas cosas juntas, básicamente lo que significan financieramente es que las tasas en el mundo están subiendo y van a subir también y han estado subiendo localmente en respuesta a esto y en respuesta también a nuestros mismos problemas inflacionarios internos, como vamos a referirnos a esto en unos minutos. No es el tema principal de esta presentación, pero nada más lo planteo ahí porque es un tema que sin duda ustedes han escuchado frecuentemente en los últimos días y creo que vale la pena por lo menos mencionarlo. Estas condiciones, en primer lugar, un shock de precios, un shock de materias primas que afecta el ingreso real de los países que somos importadores de materias primas, como es el caso de Costa Rica, más una política monetaria restrictiva que inevitablemente es recesiva, digamos, el canal a través del cual la política monetaria provoca que se desacelere la inflación es justamente tratando de que se desacelere la demanda interna. Y si se desacelera la demanda interna de los países, se desacelera la producción de los países. Entonces, en general, el escenario en los próximos meses, todo se mueve hacia un escenario de menos crecimiento económico, tanto local como internacionalmente. Y por eso es que estamos hablando, ¿verdad?, de desaceleración. Algunos quizás un poco atrevidos o quizás un poco más alarmistas están hablando ya de un escenario de estanflación, pero en general lo que sí podemos saber en estos momentos es que las economías se van a desacelerar, es el canal habitual cuando se restringe la política monetaria y además a ese canal habitual de restricción de la política monetaria hay que añadirle el impacto negativo de los aumentos en precios de materias primas para países especialmente como los nuestros que son importadores netos de estos productos. Por eso entonces es que estamos viendo cómo las proyecciones en Estados Unidos, por ejemplo, este gráfico que ustedes ven, la línea negra, esta que estoy señalando con el puntero, es la proyección de crecimiento de Estados Unidos, un promedio eh, que calcula Bloomberg a partir de un conjunto de pronosticadores, una mediana, perdón, y lo que vemos es como la tasa de crecimiento para este año, las expectativas, las proyecciones han ido bajando desde alrededor del 4% a finales del año pasado, en estos momentos, a mediados de este año, están cercanas, están por debajo del 3%, más cercanas al 2,5%. Y es parte de ese escenario global que estamos manejando. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, recordemos que si se desacelera el resto del mundo, nos desaceleramos también nosotros un poco por el efecto de las exportaciones. Y para nuestro mercado cambiario, las exportaciones son un componente importante de la oferta de divisas. Entonces hay un elemento de riesgo que tenemos que valorar, que vamos a valorar ahora, de hecho, cuando entremos a esta siguiente parte de la presentación, que ya es hablar específicamente del mercado cambiario. Bueno,
En este contexto externo, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado cambiario local? ¿Qué es lo que ha sucedido y cuáles son sobre todo las perspectivas que vemos nosotros en FCS Análisis de Estrategia hacia futuro? Yo quisiera empezar muy rápidamente, y los que estuvieron en la presentación de noviembre quizás recuerden esta filmina, pero yo creo que es inevitable arrancar con esto, ¿verdad? Recordemos que el tipo de cambio de nuevo es un precio muy esquizofrénico. ¿Y a qué me refiero con un precio muy esquizofrénico? Que tiene mucha volatilidad, cambia mucho de tono, porque es un precio que refleja muchas cosas. Refleja por una parte factores reales, por ejemplo, como las condiciones de competitividad de largo plazo, el comercio exterior, la llegada de inversión extranjera directa, los desequilibrios externos, si el país tiene acceso a financiación externa o no, cómo crece o no crece la inversión extranjera directa. Sí, son factores todos de largo plazo que afectan la tasa de cambio. Sí, quizás siendo un poco sobresimplificador, si uno ve la historia de Costa Rica de los últimos 20 años, pues estos factores reales sin duda apuntan a que la tasa de cambio costarricense debería haber bajado, debería haber estado relativamente estable, porque somos en realidad un ejemplo a nivel internacional de cómo ha ido ganando terreno, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios, cómo se han ido reduciendo los balances externos y también en alguna medida cómo la productividad, especialmente el sector exportador, se incrementó sustancialmente en ese periodo. Pero el problema es que esa no es toda la historia. Está la otra cara del tipo de cambio, la cara más volátil, la cara más cambiante, que es que el tipo de cambio es también el precio de un activo financiero. Entonces, cuando ustedes ven el tipo de cambio, además de cosas de largo plazo, como las que mencioné hace unos minutos, también entran en juego variables que lo afectan casi como si fuera el precio de una acción, casi con la volatilidad del precio de una acción. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, las condiciones monetarias. Recordemos, y esto sí es importante tenerlo presente, que para poder comprar divisas ustedes necesitan moneda local. Entonces, las condiciones monetarias locales afectan el tipo de cambio. Un banco central imprimiendo dinero, un banco central recogiendo dinero, esas dos coyunturas tienen implicaciones distintas sobre el mercado cambiario local. Está el tema de arbitraje de tasas de interés. Si las tasas de interés en moneda local se rezagan respecto a las tasas afuera, o las tasas en moneda extranjera localmente, pues vamos a tener probablemente movimientos hacia un tipo de moneda en los portafolios de inversión y eso tiene implicaciones cambiarias si hay que comprar moneda extranjera para poder satisfacer esos cambios en los portafolios de los inversionistas. Y luego está un tema que es básicamente la percepción de riesgo. Si la gente está o no está nerviosa, si la gente siente incertidumbre, porque en general la moneda extranjera es un refugio de los inversionistas ante la incertidumbre, ante la incertidumbre, ante la pérdida de valor de poder de compra del colón o ante la depreciación de la moneda local. Entonces, cuando vemos el tipo de cambio, tenemos que tener siempre presente que es una mezcla de muchas cosas. Tiene una personalidad compleja, ¿verdad? A veces hay algunos factores que están detrás, otras veces hay otros, pero en general son los factores financieros los que provocan típicamente las fluctuaciones de corto plazo en la moneda. Ahora, recordemos también rápidamente la estructura del mercado cambiario. Otra vez esto es algo que vimos en noviembre, pero que quiero resumirlo muy rápidamente. Nuestro mercado cambiario tiene, digamos, yo diría que tres partes, tres grandes componentes principales. En primer lugar está la parte del mercado más amplia, que son las ventanillas de los intermediarios cambiarios, que son esencialmente bancos. En esta parte que está aquí, que llamamos intermediarios cambiarios, se concentra la mayor parte de las transacciones, la mayor parte de las transacciones cambiarias en Costa Rica. Es donde las personas y las familias, las empresas y las familias más venden y compran divisas, y son en las ventanillas de los intermediarios cambiarios. Luego tenemos Monex. Monex, que es un mercado, entre comillas, mayorista, que más bien es una especie como de mercado de saldos o de colas, en el sentido de que los intermediarios cambiarios no pueden cambiar su posición propia, es decir, no pueden acumular o desacumular divisas libremente, sino que tienen que respetar ciertos límites y los excesos van y tienen que ser vendidos en Monex. Pero en Monex también las familias y empresas que lo deseen podrían comprar y vender divisas. Es un mercado muy particular organizado por el Banco Central
de muy cortito tiempo actualmente, se ha reducido a 1 hora de transacciones, pero es un mercado típicamente de operaciones grandes que tiene y tiende a mostrar bastante volatilidad. En Monex, además de los intermediarios cambiarios y de algunas personas y empresas que pueden operar en él, también participa un jugador muy importante del mercado de cambiarios que es el Banco Central de Costa Rica. El Banco Central de Costa Rica interviene en Monex básicamente a través de 3 vías. Primero, comprando o vendiendo divisas a nombre del sector público no bancario, es decir, el resto de las instituciones públicas que no sean bancarias, como las empresas públicas o el gobierno central, no van a Monex ni van a los intermediarios cambiarios a comprar divisas, sino que están obligados administrativamente a comprar o vender divisas contra el Banco Central. Y el Banco Central se da la vuelta después de hacer esas transacciones con el sector público no bancario y va a Monex a comprar o a vender divisas a nombres de ellos. Ya les voy a explicar por qué tiene que hacer eso. También hace operaciones propias. Por ejemplo, el Banco Central a veces tiene deuda en moneda extranjera, a veces tiene transacciones en divisas y necesita comprar dólares. Son muy chiquititas, muy poquitas. Y la tercera razón por la cual el Banco Central interviene es la intervención cambiaria directa. Es cuando en Monex algo se está volviendo un poco, digamos, volátil y el Banco Central interviene directamente en Monex para tratar de calmar esa volatilidad, que es lo que ha sucedido en las últimas 4 o 5 semanas, como vamos a ver en unos minutos. Ahora, el Banco Central, además de actuar en Monex, también tiene la función de ser el intermediario cambiario del sector público. Y en esa función, el Banco Central le compra y le vende divisas al sector público no bancario, se las compra y vende de su bolsillo, y su bolsillo, en el caso del Banco Central, son las reservas monetarias internacionales. Lo que sucede es que el Banco Central no atiende solamente esas transacciones con el sector público no bancario, simplemente acumulando o en la mayor parte de las veces perdiendo reservas, sino que lleva esa demanda en algún otro momento del tiempo a Monex para tratar de recuperar las reservas que pierde o para deshacerse de las reservas que considere que ha acumulado excesivamente por su relación como intermediario cambiario con el sector público. ¿Por qué se hace eso? Bueno, esto data del año 2016 más o menos, en donde se decidió sacar al sector público no bancario de Monex y de los intermediarios cambiarios para que generaran un poco menos volatilidad y se pudiera administrar una demanda importante de divisas, especialmente de Recope, que es el principal demandante de divisas en el sector público no bancario, está aquí metido, Recope, y por lo tanto entonces tratar de tener un instrumento para poder no anular, porque eso sería un error garrafal, sino básicamente tratar de distribuir en el tiempo las presiones de demanda asociadas con las empresas del sector público. Para ponerlo en sencillo, si Recope necesita dólares, la intervención o la intermediación del Banco Central comprando y vendiendo divisas a nombre de Recope, básicamente lo que hace es tratar de que de que la demanda de Recope no entre en el peor momento a Monex, sino que el Banco Central pueda escoger el momento en donde comprar las divisas de Recope en los momentos, ojalá, de más oferta y que la demanda de Recope no sea un elemento que presione excesivamente el mercado en el corto plazo. Esa es la lógica detrás de ese proceso. Es una lógica que parte del hecho de que el Banco Central no puede, digamos, hacerse cargo de sus reservas, de toda la demanda del sector público no bancario, porque se quedaría sin reservas, sino que lo que tiene es intermediar básicamente temporalmente ese proceso. Y ya lo vamos a ver en algunos minutos. Veamos algunos números muy rápidamente del año pasado para ya entrar a la coyuntura, que es lo que nos interesa más en el corto plazo. En el año 2021, por ejemplo, los intermediarios cambiarios, para que vean el tamaño del mercado cambiario, los intermediarios cambiarios, que son principalmente bancos, compraron y vendieron casi 40.000 millones de dólares de dólares, ¿verdad? De divisas en el año. Casi 40.000 millones son las transacciones de compra y venta del mercado cambiario costarricense en el año 2021. Las ventanillas de los intermediarios cambiarios el año pasado, a pesar de que el tipo de cambio subió, fueron superavitarias, es decir, hubo más oferta de divisas que demanda de divisas en las ventanillas cambiarias. Este exceso de oferta fue de 2.469 millones. En Monex, que es el mercado mayorista, como les dije, se transaron 4.260 millones de dólares. Los intermediarios cambiarios casi no cambiaron su posición propia, es decir, los bancos no acumularon ni desacumularon divisas. ¿Sí? Básicamente su posición propia aumentó apenas en 65 millones de dólares.
El Banco Central el año pasado solo vendió por intervención, es decir, en momentos de volatilidad en Monex, solo vendió 35 millones de dólares y compró, vean esta parte es importante, compró 2.333 millones de dólares en Monex para el sector público no bancario. Prácticamente todo el exceso de oferta de los intermediarios cambiarios en ventanilla, que indirectamente o directamente llegó a Monex, fue comprado por el Banco Central para satisfacer la demanda del sector público no bancario, que fue de 3.630 millones. Si ustedes observan, el Banco Central le vendió más divisas, 3.637 millones de dólares le vendió al sector público no bancario y solo recompró a nombre del sector público no bancario 2.333 millones. La diferencia, 1.300 millones de dólares, la atendió el Banco Central de sus reservas. Por eso sus reservas cayeron 348 millones, porque el Banco Central tuvo que disminuir, tuvo que poner una parte de los dólares que les vendió el sector público no bancario de sus reservas. ¿Por qué no cayeron en 1.300 millones las reservas? Porque las reservas se recompusieron o se reconstituyeron el año pasado mediante desembolsos de préstamos externos del Fondo, del Banco Mundial, del BID, ¿verdad? Se reconstituyeron, aumentaron y pudieron compensar más o menos 1.000 millones de los 1.300 millones que el Banco Central le vendió de más a lo que compró en Monex al sector público no bancario. ¿Por qué el sector público no bancario el año pasado fue tan demandante de divisas? Bueno, pues básicamente por el aumento en la factura petrolera y porque Hacienda y el ICE decidieron refinanciar en moneda local deuda que vencía en dólares. Entonces, Hacienda y el ICE se endeudaron en moneda local, consiguieron colones para pagar deuda que vendía en dólares, entonces Hacienda y el ICE tuvieron que demandar más dólares de lo normal ante el Banco Central el año pasado. Ahora sí, ¿qué ha pasado recientemente? Bueno, lo que hemos estado viendo desde el 2020 es básicamente un tipo de cambio alcista. Yo diría que en tres etapas, que son las tres etapas que yo he marcado en diferentes colores en el gráfico de la izquierda, que es el tipo de cambio en Monex a lo largo de tipo de cambio diario en Monex desde el 1 de enero del 2020 hasta el 16 de junio, hasta el 17 de junio del año 2022. La etapa gris inicial es el shock pandémico, en donde el tipo de cambio sube principalmente por una caída en la oferta de divisas asociada con la caída en las exportaciones en los primeros meses de la pandemia y el turismo. Un área celestita que ustedes ven acá, que es otra tendencia también de presión alcista en el tipo de cambio. Yo diría, y lo vamos a ver en las cifras, principalmente explicado por los aumentos en precios de materias primas y el incremento en la demanda de divisas asociada con importaciones. Y una tercera etapa, mucho más pequeña, son 4 o 5 semanas recientemente, en donde el tipo de cambio presenta una tendencia alcista mucho más marcada, en donde los factores fundamentales que aumentaron el tipo de cambio en el pasado siguen estando ahí, pero que además se le añade incertidumbre. Se le añade incertidumbre y ¿cómo sabemos eso? Por la forma en cómo se comportaron las ventanillas cambiarias en 2 o 3 semanas particulares y cómo la intervención del Banco Central ha contribuido más o menos a calmarlas en el corto plazo. El resultado ha sido una depreciación importante de la moneda local. En términos interanuales, por ejemplo, a junio de este año el tipo de cambio ha subido 12% respecto de junio del año anterior. Y si ustedes ven las barritas azules que están en el gráfico de la derecha, las barras azules del gráfico de la derecha son las tasas de variación trimestral en el tipo de cambio. Hay especialmente en el último año, en los últimos 5 meses, perdón, una aceleración en el ritmo trimestral, en el sentido de que el tipo de cambio está subiendo más rápidamente. Ahora, un primer punto importante antes de empezar a ver los temas más de corto plazo. Bueno, la única dirección que podía seguir el tipo de cambio en los últimos 2 años era hacia arriba, digamos, era como lo natural. ¿Por qué? Porque el proceso de depreciación nominal del colón está asociado también con un proceso de depreciación real, que es la respuesta de la economía a un shock externo, como la pandemia o como el aumento en los precios de materias primas, que lo que hace generalmente o lo que tiene que hacer en una economía con moneda propia es justamente depreciarla respecto a una moneda fuerte como el dólar estadounidense. Entonces, lo que hemos visto desde finales del año 2020 es una tendencia alcista en el tipo de cambio real,
es decir, una tendencia alcista en este indicador que es un indicador de competitividad del sector externo costarricense en respuesta a un shock que lo que implicó fue perder una cantidad enorme de divisas por exportaciones, especialmente por turismo, y después implicar una demanda de divisas muy fuerte por importaciones, producto de los aumentos en los precios de materias primas. El tipo de cambio subiendo es entonces un mecanismo para señalizar justamente que la economía tiene que ajustarse a ese shock externo en el sentido de tratar de generar más divisas por exportaciones, ¿no? O por sustitución de importaciones a través de más producción local que compite con importaciones, y ese mecanismo es básicamente a través de un tipo de cambio real aumentando. Ese era el movimiento natural. Ahora bien, muy rápidamente, ¿qué factores han estado detrás o estuvieron detrás de la depreciación del colón en los últimos meses y años? ¿No? Para llegar ya después al caso más de corto plazo en unos cuantos minutos. Bueno, en primer lugar hay que entender que hemos experimentado shocks por el lado de la oferta de divisas asociada con exportaciones y shocks por el lado de la demanda de divisas asociada con importaciones. Esto que ustedes ven acá es el dato de las exportaciones de mercancías, ¿no? De Costa Rica. Si ustedes observan, en el año 2020 especialmente hubo una caída en el valor de las exportaciones de mercancías, especialmente en el segundo trimestre del 2020, que fue más o menos de un 10% respecto el mismo trimestre del año anterior. Dice que se extendió durante el tercer trimestre, que fue básicamente las disrupciones en la logística y además las restricciones de actividad económica en los primeros meses de la pandemia. Eso afectó las mercancías, pero sobre todo, ¿no?, el shock pandémico afectó el sector de servicios. Estos son las exportaciones de servicios. Aquí está el turismo. La contracción en los ingresos trimestrales de divisas por concepto de servicios fue muy fuerte, fue de casi 40% en el tercer trimestre del 2020 y es atribuible básicamente a la desaparición de los ingresos por turismo. A diferencia de las exportaciones de mercancías, que afortunadamente muy rápidamente se recuperaron, producto de la inversión extranjera directa, producto del aumento en la demanda afuera. Recordemos que nosotros producimos bienes y por lo tanto entonces el crecimiento en la demanda por bienes afuera también impulsó nuestras exportaciones. No se presentó tan rápidamente en el turismo. De hecho, en el caso de los servicios, aunque ha habido una recuperación en los ingresos por servicios desde los niveles mínimos que se alcanzaron en el tercer trimestre del 2020 hasta el cuarto trimestre del 2021, que es el último dato que tenemos, aún todavía los niveles de ingresos por servicios al final del año pasado estaban por debajo de los niveles de inicios del 2020. Es hasta este primer trimestre del año, por lo menos con información preliminar, que tenemos evidencia, por ejemplo, que el turismo ha regresado a los niveles de ingresos que tenía en el año 2019 o 2020. Eso lo que significa es que tuvimos una caída en la oferta de divisas por exportaciones, especialmente de servicios, considerable, y eso explicó el primer momento de aumento en el tipo de cambio en el año 2020. Ahora bien, eso no fue el único shock, ¿no? El otro shock está asociado con la demanda de divisas y está en este gráfico que ustedes ven acá, que son las importaciones de bienes. Si ustedes observan, con la pandemia, las importaciones se contrajeron. ¿Por qué cayeron? Pues porque básicamente la demanda interna disminuyó. Pero después, muy rápidamente, a partir de finales del año 2020, la demanda fue recuperándose conforme la economía se fue reactivando y, más importante aún, el valor de lo importado fue acelerándose porque los precios de los bienes que importábamos externamente, empezó a aumentar en el resto del mundo. Entonces, en forma muy rápida, las importaciones no solo recuperaron los niveles prepandémicos, sino que los superaron rápidamente. Esta línea roja es el valor importado trimestral. En el primer trimestre de este año, el valor importado trimestral fue más o menos 35% superior al primer trimestre del año 2021 y hemos tenido tasas de crecimiento en los valores importados trimestrales, interanuales, cercanos por encima del 30% en forma sostenida. Esto significa que la recuperación de la demanda interna, más principalmente los precios de las materias primas, se han estado reflejando en la demanda de divisas, especialmente de las importaciones de materias primas, que es esta línea amarilla que ustedes ven acá. Estas son las importaciones mensuales. Vean cómo han subido el valor importado de materias primas. Venía muy estable y a partir de inicios del 2021 han empezado a subir.
Tenemos también mayor demanda en combustibles de esta línea gris. También ha empezado a subir. En general, de hecho, lo que hemos visto es cómo hay una correlación muy cercana, muy importante entre los aumentos en los precios de las materias primas, que es esta línea gris que ustedes ven acá, que se mide en el eje de la derecha, y por ejemplo el tipo de cambio que justamente empieza a subir más intensamente cuando los precios de las materias primas empiezan a acelerarse a finales del año 2020 y la demanda de divisas empieza a acelerarse a finales del año 2020. Entonces, ese segundo momento cambiario que les decía, que es especialmente el año 2021 y una parte de este año, está caracterizado principalmente por una mayor demanda de divisas asociada con importaciones. Hay un tercer elemento que afecta el tipo de cambio, son los temas de arbitraje. Aquí la situación no es tan clara, ¿verdad? Del todo, y les voy a explicar, voy a tratar de explicar rápidamente por qué. Pues porque aunque hay realmente espacios de arbitraje asociados con el hecho de que las tasas de interés en moneda local se han mantenido muy bajas en un entorno en que las tasas externas suben y sobre todo en un entorno en que las tasas de interés, perdón, en que las tasas, en las expectativas de inflación y las expectativas de depreciación de la moneda local han aumentado, ¿verdad? No estamos observando, no se observan todas las señales necesariamente de presión cambiaria asociado con arbitraje en el mercado local. ¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, ha pasado eso por lo siguiente. Ciertamente las personas están prefiriendo, en alguna medida, activos en moneda extranjera. Por ejemplo, si vemos el crecimiento de los depósitos en el sistema bancario, mientras los depósitos en colones se desaceleran, incluso se contraen en el mes de mayo de este año, los depósitos en colones cayeron 2,3%, los depósitos en colones siguen creciendo, ¿no? Especialmente los depósitos en dólares, perdón, siguen creciendo, especialmente los depósitos a la vista. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa no necesariamente es que, que el portafolio total de los residentes se está dolarizando. Lo que está cambiando es la composición. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque si vemos una foto del portafolio total de los residentes, que los economistas llamamos riqueza financiera del sector privado, que en palabras sencillas es el portafolio de todo el sector privado costarricense distribuido entre activos en el mercado local. En el mercado local pasa algo distinto. La riqueza financiera en colones, el portafolio en colones crece más que la riqueza financiera en moneda extranjera. Entonces pasa una cosa interesante. Mientras los depósitos bancarios se dolarizan, especialmente los depósitos a la vista, la riqueza financiera, que es el portafolio total y que incluye a los depósitos bancarios, el nivel de dolarización se mantiene estable. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que pasa eso básicamente porque lo que ha sucedido no es que las personas están simplemente demandando más activos en moneda extranjera, sino que lo que pasa es que cambiaron el tipo de activos en moneda extranjera que estaban manteniendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda principalmente aplicó desde el año 2021, incluso un poquitito antes, una política de reducción de su nivel de endeudamiento en moneda extranjera. Entonces lo que ha sucedido es que al no renovar, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda sus emisiones de deuda en moneda extranjera, ¿verdad? Básicamente lo que ha hecho es que ha obligado a muchos inversionistas, digamos, quizás bastante aversos al riesgo, poco sofisticados o que están restringidos institucionalmente a mantener sus inversiones locales, a moverse de tener bonos del gobierno en dólares, a moverse básicamente a tener depósitos en moneda extranjera esperando mejores opciones de inversión, ¿no? A nivel general, digamos, no hay un movimiento mayor hacia dólares en el portafolio local. Lo que hay es una recomposición. Están más dolarizados los depósitos de las personas y de los inversionistas institucionales, pero en general el portafolio se mantiene en el mismo nivel de dolarización que es de más o menos del 30%. Entonces, a pesar de la baja en tasas de interés, no pareciera que estemos experimentando, por lo menos en el corto plazo, ese frenesí que a veces hay en el mercado cambiario, que es cuando las personas no solo dolarizan su portafolio total, sino que necesitan comprar los dólares para dolarizarlo. En estos momentos, ciertamente hay incentivos de dolarización, pero los portafolios estaban ya muy líquidos o tenían muchos dólares disponibles, solo que estaban asignados en el tipo de activo que la gente no quería.
La gente quería activos quizás de más largo plazo en moneda extranjera y se ha visto obligado a mantenerlos en activos de muy corto plazo, especialmente en mucho depósito a la vista en el sistema bancario local. Hay un tercer elemento de demanda que no tenemos que dejar por fuera y que se ha mencionado mucho en la prensa, y es el hecho de que hay algunos inversionistas institucionales, especialmente los fondos de pensiones, que han estado sacando dinero del país para invertir fuera. Y eso es real, ¿verdad? Si ustedes ven este gráfico acá, las barras lo que muestran es cómo ha ido aumentando la tenencia por parte de residentes costarricenses de activos en el resto del mundo. La barra azul es la tenencia de instrumentos accionarios, ya sea directos o indirectos a través de fondos de inversión. Si ustedes observan, a partir del tercer trimestre del año 2020, ha habido sistemáticamente cada trimestre y hasta el cuarto trimestre del 2021, que es el último dato disponible, en promedio, han estado moviendo, han aumentado las tenencias de instrumentos accionarios por parte de residentes en el resto del mundo, han aumentado más o menos unos 400, 500 millones de dólares. Y si tratamos de ver quiénes son los que están sacando ese dinero, son esencialmente otros sectores, esa barra amarilla, que está compuesto principalmente por operadoras de pensiones, ¿no? Entonces hay una fuente, digamos, de dolarización del portafolio, ya no interno, sino global, considerando las participaciones de activos externos en ese periodo, pero que sin embargo, a pesar de que es real, no necesariamente ha significado un aumento tan significativo en la demanda de divisas en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque algunos de esos recursos ya estaban en dólares en otros tipos de activos y simplemente lo que han hecho las operadoras no es cambiar de moneda del activo, sino básicamente cambiar de tipo de activo, de un activo interno en moneda extranjera a un activo externo en moneda extranjera. Pero sin embargo, esa es también una fuente de presión sobre el mercado cambiario que ha estado presente. Los datos que nosotros manejamos no nos permiten ver todavía el primer trimestre del 2021. En una presentación hace unas pocas semanas del presidente del Banco Central, él mostró el dato para el primer trimestre del 2021 y lo ubicaba en más o menos unos 300 millones adicionales de salida de inversiones externas por parte de operadoras de pensiones en los mercados internacionales. Nuestra percepción es que estos flujos han ido disminuyendo, ¿verdad? En parte porque algunas tasas locales se han ajustado y en segundo lugar porque las condiciones de los mercados externos, ¿verdad? Han sido bastante, digamos, contractivas y aunque pueden significar opciones de inversión para algunos inversionistas institucionales, la verdad es que la estructura generalmente muy conservadora de los comités de inversiones y comités de riesgo de las operadoras probablemente los hagan mermar un poco su salida de recursos en estos momentos de tanta volatilidad en los mercados externos. Pero esto es un elemento que ha estado presente, que significa cierta demanda de divisas, pero que sin embargo no es, digamos, no es el principal factor que está detrás de los aumentos en los tipos de cambio que hemos visto en los últimos años. Son otros factores que mencioné, incluso más importantes que estos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado pasando en las últimas semanas? Bueno, en las últimas semanas, últimos meses, hemos visto básicamente mayor volatilidad y mayor variabilidad en el mercado cambiario y un cambio en el comportamiento del mercado cambiario que lo que nos hace es percibir que existen otros elementos además de estos fundamentales que he mencionado antes. ¿Dónde vemos esa volatilidad? Bueno, vean por ejemplo, en el caso de las expectativas cambiarias medidas por una encuesta que calcula el Banco Central, la volatilidad que tienen las expectativas de la depreciación a 12 meses. Antes, digamos, la volatilidad era más pequeña, pero vean los últimos meses. Solo para que se formen una idea. En el mes de mayo, la encuesta calculada por el Banco Central planteaba una expectativa promedio de depreciación del colón 12 meses hacia adelante de más o menos 5,5%. Pero un mes antes, en abril, esa misma encuesta, la misma muestra de personas en esa encuesta estaba estimando una depreciación de 12 meses hacia futuro en abril de alrededor del 1,5%. Y si ustedes ven, hay mucha volatilidad. Hemos empezado a ver también más volatilidad medida como la desviación estándar del cambio en el precio del tipo de cambio diario Monex en los últimos meses. Volatilidad que se empieza a acercar a otros momentos de inestabilidad como octubre del 2018,
o como los primeros meses del shock pandémico el año anterior. Las ventanillas cambiarias son probablemente el primer lugar donde vemos ese cambio en los patrones de incertidumbre y de volatilidad. Este gráfico que ustedes ven acá, en el lado izquierdo, muestra los saldos netos de compras, los saldos los montos de compras y ventas de las ventanillas cambiarias a lo largo de los últimos, prácticamente estamos hablando de 5 años, ¿verdad? Mensuales. Y el gráfico de la derecha es el saldo neto en ventanilla, es básicamente la diferencia entre las compras y ventas de divisas en las ventanillas cambiarias. Una barra positiva significa que los bancos compran más dólares de los que venden, es decir, que hay exceso de oferta en ventanillas, y barras negativas como las de octubre del 2018, la que tuvimos en el mes de junio, o lo que tenemos en el mes de junio, al 15 de junio, lo que muestran es que los bancos vendieron más dólares de los que compraron en ese mismo periodo. En los últimos 5 años hemos tenido dos periodos similares en donde las ventanillas cambiarias se vuelven deficitarias. Típicamente, las ventanillas cambiarias han estado superavitarias e incluso fueron muy superavitarias en el año 2021 y en lo que llevábamos del año 2022 hasta el mes de marzo, hasta el mes de abril. En mayo y junio la situación cambiaron, como vamos a ver en algunos momentos. ¿Cuáles han sido los otros dos periodos de ventanillas deficitarias? Bueno, septiembre, octubre y noviembre del 2018, con mucha incertidumbre fiscal. Recuerden que creíamos que el gobierno no podía pagar su deuda a finales del año 2018. Luego el shock pandémico, en donde se cayó fuertemente, vean la oferta de divisas en las ventanillas, cómo cayó, la línea azul, en donde las ventanillas cambiarias se volvieron muy menos superavitarios o incluso deficitarios producto del aumento en oferta de divisas, y más recientemente en donde lo que hemos visto es un aumento en la demanda. Si lo vemos digamos semanalmente o diariamente, un aumento en la demanda importante de divisas a partir de un conjunto de noticias que empezaron a transmitirle a las personas el hecho de que la política cambiaria del Banco Central no, no estaba sustentada en un nivel de reserva suficiente para poder seguir administrando el comportamiento del mercado cambiario. Tuvimos algunas noticias en redes sociales, también algunas declaraciones del presidente de la República que empezaron a generar, nos parece a nosotros en FCS, un cambio importante en el comportamiento en el mercado de divisas. Y quizás aquí lo vamos a ver un poco más claro. Si le hacemos un zoom al último año, a las últimas semanas, lo que vamos a darnos cuenta es cómo, especialmente a partir del 25 de mayo, tuvimos una modificación importante en el comportamiento en el mercado cambiario, especialmente pasando de ventanillas superavitarias o, digamos, ligeramente deficitarias a ventanillas mucho más deficitarias, especialmente en la semana comprendida, especialmente en la última semana de mayo y la primera semana de junio. Desde entonces, producto de la intervención del Banco Central y un poco de los mensajes que se han enviado en la dirección de que el mercado cambiario no muestra un comportamiento atípico en los fundamentals que deberían justificar el comportamiento del tipo de cambio, las ventanillas cambiarias se han vuelto otra vez, ya no superavitarias, pero por lo menos se han vuelto más equilibradas en las últimas semanas. Si vemos este comportamiento de manera semanal, quizás nos queda mucho más claro el momento en donde se rompe ese comportamiento de corto plazo, ¿no? Estos son los datos semanales de las compras netas de las ventanillas cambiarias en el caso de Costa Rica. Venían siendo superavitarias hasta básicamente la segunda semana del mes de mayo. La tercera semana del mes de mayo, que por cierto, típicamente las terceras semanas de todos los meses son relativamente más deficitarias, hay un poco más de demanda de divisas, pero a partir de la cuarta semana de mayo y en particular la quinta semana de mayo, algo cambió radicalmente, y es que la demanda de divisas, especialmente en la quinta semana de mayo, se elevó sustancialmente. Hubo un aumento muy fuerte en la demanda de divisas, mientras que la oferta se mantuvo relativamente estable. Eso llevó básicamente por primera vez en mucho tiempo, demandas, digamos, ventanillas cambiarias muy deficitarias en la quinta semana de mayo, ¿no? Que fue el momento, digamos, más tenso, diría yo, en el mercado cambiario recientemente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque lo que sucede básicamente es que cuando hay un mensaje, digamos, que afecta a la certidumbre, los agentes económicos, las personas que tienen divisas, ¿no?,
retienen la oferta de divisas en el mercado cambiario básicamente porque esperan un tipo de cambio mayor en el futuro. Y las personas que demandan divisas más bien van más rápido al mercado buscando comprarlas hoy porque creen que van a subir en el futuro. Y eso entonces lo que cambia son los balances de oferta y demanda de forma muy rápido, especialmente en las ventanillas cambiarias como hemos visto acá. Estos cambios, bueno, tarde o temprano se van moviendo hacia Monex y fueron conduciendo básicamente a presiones también cambiarias en Monex, que tuvieron que, o que condujeron básicamente a cambios o acciones por parte del Banco Central. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el primer efecto de esto? El primer efecto de esto es que el Banco Central tuvo que intervenir o ya ha estado interviniendo muy fuertemente en el mercado cambiario para tratar de contener los aumentos o la volatilidad en Monex. La intervención más fuerte fue sin duda en el 5 en la quinta semana de mayo y en la primera semana de junio y la segunda semana de junio, es decir, la semana pasada, ¿verdad? Lo que hemos visto es intervención del Banco Central, pero mucho más moderada, ¿verdad? Pareciera que el impacto, pareciera que el momento más álgido, digamos, de este episodio de volatilidad fue la quinta semana de mayo y lo que hemos visto es hemos visto un Banco Central que ha ido disminuyendo sus niveles de intervención en un Monex, además que parece estar un poco más tranquilo, más calmado, especialmente después de la quinta semana de mayo, que fue el momento, digamos, más complejo desde el punto de vista de volatilidad cambiaria. Hemos visto entonces menos intervención, pero sobre todo también hemos visto en las últimas semanas ventanillas cambiarias más equilibradas. No todavía con los excesos de oferta que teníamos de antes, pero por lo menos no con los déficits que habíamos mostrado anteriormente. Hay un tema, eso sí, que debemos seguir con cuidado, ¿verdad? Y es que además, en las últimas, especialmente 2 semanas, en las primera semana y segunda semana de junio, hemos visto cambios en los patrones en cómo actúa el sector público no bancario y el Banco Central en la compra y venta de sus divisas, ¿verdad? Y esto sí hay que verlo con cuidado, porque uno de los instrumentos que se han utilizado para tratar de reducir la presión sobre el mercado cambiario privado, y es un instrumento entendible además, ¿no? Ha sido disminuir la presión de demanda del sector público no bancario. El sector público no bancario ha demandado menos dólares de lo que ha sido habitual los meses anteriores en las primeras 2 semanas de junio. Prácticamente una tercera parte de la demanda normal de divisas del sector público no bancario es lo que hemos visto en la primera y segunda semana de junio. Esto obviamente no es sostenible. Recordemos que detrás de estas barras amarillas está principalmente la factura petrolera del país. Eso lo que significa es que como parte de las medidas para tratar de estabilizar el mercado cambiario, una parte de la presión se ha tratado de contener disminuyendo las compras de divisas por parte del sector público no bancario frente al Banco Central. Y al mismo tiempo, como el mercado privado, como el Monex está un tanto menos superavitario, ¿verdad? O ha estado experimentando presiones de demanda, también el Banco Central desde la cuarta semana de mayo prácticamente no ha comprado divisas a nombre del sector público no bancario. Esto, vamos a ver, no es razón para alarmarse. Es un comportamiento racional en un momento en donde lo que existe es una reducción en la oferta neta de divisas en el mercado cambiario producto de un tema de incertidumbre, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener presente es que esto es una salida de corto plazo, ¿verdad? Es decir, esto no puede seguir así permanentemente, sino que se puede hacer esto simplemente unas 4 o 6 semanas mientras el mercado cambiario vuelve a la normalidad, mientras los espíritus, digamos, y las presiones asociadas con la incertidumbre se conjuran para ya de nuevo volver otra vez a un escenario en donde tanto el sector público como el Banco Central están demandando divisas, el Banco Central ofreciéndole de sus reservas divisas al sector público no bancario y por otra parte tratando de obtener en Monex, recuperar parte de las divisas que ha vendido, ¿no? Yo diría, digamos, en general, que pareciera que se han conjurado las presiones cambiarias más especulativas. Digamos, la presión cambiaria más especulativa, sin duda, estuvo en la quinta semana de mayo. Y las ventanillas cambiarias han mejorado en la primera y segunda semana de junio, ¿verdad? También eso lo refleja la intervención del Banco Central, ha sido menor, ¿verdad? El proceso todavía no ha concluido. Hay todavía, digamos, cierto tramo adicional para que el mercado cambiario retome, digamos, otra vez al comportamiento que había experimentado antes de las últimas semanas de mayo.
¿verdad? Y para eso creo yo que falta un poco de tiempo, pero yo diría que la volatilidad más importante pareciera haberse conjurado y en ausencia de otra noticia, digamos, que cambie las perspectivas de los agentes económicos de manera tan violenta como cambiaron a finales de mayo, uno debería esperar que poco a poco la normalidad retorne al mercado cambiario. ¿Qué ha hecho el Banco Central en términos generales, para tratar de recuperar la confianza de los agentes económicos en la política cambiaria local? Bueno, ha hecho básicamente dos cosas. Una primera cosa es algo muy concreta, ¿no? Es vender divisas en Monex, ¿no? Colocar ofertas de divisas en Monex de monto considerable para señalizar no solo que tiene reservas, sino que está defendiendo, entre comillas, un cierto tipo de cambio alejado del que ha surgido producto de la incertidumbre y la volatilidad excesivas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central en Monex? Algunos días, especialmente la quinta y semana de mayo y la primera semana de junio, pues poner ofertas de divisas muy grandes en Monex a un tipo de cambio menor al del día anterior y mucho menor al que se alcanzó en el momento de incertidumbre, básicamente para señalizar que lo otro fue un outlier, es decir, una situación anormal, que el Banco Central está más comprometido con, o está señalizando un tipo de cambio más bajo en ese nivel, ¿no? Ese es un primer elemento. Ahora, ¿cómo tiene que hacer eso? Es ahí donde hay una cosa que a veces los privados no entendemos, ¿verdad? No es tan sencillo como simplemente poner una oferta siempre a un tipo de cambio un poquito más bajo que el día anterior, porque el Banco Central quiere calmar el mercado cambiario, pero quiere hacerlo tratando de evitar hacerle creer a la gente que es que está comprometido con un tipo de cambio fijo. Yo sé que esto suena paradójico y suena raro, pero es un balance bien complicado. ¿Por qué es un balance complicado? ¿Por qué? Porque tiene que meterse en nuestras cabezas y asegurarnos que el tipo de cambio que él cree correcto es más bajo que el que alcanzó el mercado en el momento de más incertidumbre y especulación. Para eso tiene que ofrecer divisas a un tipo de cambio menor. Pero al mismo tiempo el Banco Central no quiere hacernos creer que es que quiere que nos garantice ese tipo de cambio. Quiere que corramos el riesgo, es decir, que sintamos que podría perfectamente mañana subir el tipo de cambio o bajar y que por lo tanto no podemos confiarnos y creer que hay un banco central que está fijando un tipo de cambio. ¿Por qué hace eso? Bueno, por dos razones muy sencillas. Porque las reservas no son infinitas, es decir, no se puede garantizar un tipo de cambio, una economía abierta y con una moneda flotante como la costarricense. Y en segundo lugar, mucho más importante que eso, porque el Banco Central necesita que haya variabilidad cambiaria para poder combatir la inflación. Entonces, lo que para nosotros en el sector privado parece algo como extraño, ¿qué es lo que está diciéndonos el Banco Central? A veces nos pone un tipo de cambio más bajo y nos ofrece 100 millones de dólares ese tipo de cambio, pero al día siguiente permite que suban 2 colones el tipo de cambio en Monex. Hay que entenderlo así como lo estoy explicando. El Banco Central quiere tratar de que el tipo de cambio no muestre la volatilidad de la especulación de la quinta semana de mayo, ¿no? Pero tampoco quiere asegurarles a ustedes un tipo de cambio fijo. Entonces tiene que hacer ese juego que a veces parece extraño, que a veces parece inconsistente, pero que es básicamente señalizar que el tipo de cambio debería bajar un poquito, pero al mismo tiempo que sigue habiendo volatilidad. Entonces, ese es el primer conjunto de medidas. El segundo conjunto de medidas es tratar de convencernos a nosotros en el sector privado de que tiene reservas. Y es ahí donde vienen esta lista de 6 cosas que ustedes ven ahí. Solicitar, por ejemplo, un préstamo de apoyo de balanza de pagos al Fondo Latinoamericano de Reservas, emitir deuda en dólares en el mercado local, que es algo que ya anunció la semana pasada, a final de la semana pasada, que va a hacer una emisión en los próximos días. Esa es una forma de emitir deuda en dólares, el Banco Central, de aumentar sus activos en moneda extranjera y fortalecer las reservas. Es algo que si los instrumentos en dólares emitidos están bien diseñados, permitiría recomponer reservas muy rápidamente, ¿no? Señalar que hay disponibilidad de financiación externa dentro del acuerdo con el fondo y los préstamos listos ya para desembolsar. Por ejemplo, hay 2 préstamos por casi 500 millones de dólares que ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y que el Ministerio de Hacienda podría desembolsar en cualquier momento. Aumentar los encajes, que ya lo hizo la semana pasada, y restringir la cantidad de colones en la economía. ¿Por qué hace esto? Bueno, por lo que les explicaba al puro principio de esta charla.
Simplemente recuerden una cosa muy importante. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder comprar dólares? Es colones. Y los colones los emite el Banco Central. Entonces, un Banco Central que está experimentando presiones en el mercado cambiario, una forma de contenerlas es justamente restringiendo la cantidad de colones. Al hacer los colones más escasos, los colones aumentan de valor. Y un colón aumentando de valor es el inverso, es lo mismo que decir un tipo de cambio bajando, ¿no? Entonces, la oferta monetaria, el control monetario, los tipos de interés son también un mecanismo para tratar de contener la presión cambiaria que el Banco Central ha anunciado recientemente. Y además tomó otras dos medidas que a mí en particular no me gustan mucho. Digamos, la reducción en el periodo de negociación en Monex lo disminuyó a una hora. Creo que eso en un mercado de transacciones grandes, de colas, reducirlo a una hora, lo que puede hacer es aumentar la volatilidad. Creo yo que en los últimos 2 semanas en particular, un poco de la volatilidad de Monex también ha tenido que ver con esto. Y la tercera es incorporar la demanda de las operadoras de pensiones en Monex y no en las ventanillas cambiarias que era donde estaban antes. Si ustedes recuerdan, las ventanillas cambiarias antes estaban superavitarias a pesar de que ahí estaban las compras de divisas de las operadoras. Bueno, ahora las está moviendo a Monex. Al hacer eso, a mí me parece, y la razón por la cual no estoy de acuerdo con esa medida, es porque básicamente es agregarle a un mercado de grandes movimientos, de colas, digamos, un demandante de divisas muy fuerte de corto plazo que lo que le va a añadir es volatilidad. Cuando Monex debería convertirse en un mercado permanente continuo, más bien, como los mercados de divisas mundiales, ¿no? Y ojalá un mercado en donde transacciones incluso de una operadora de pensiones no debiesen sacar el tipo de cambio, generar volatilidad importante en el tipo de cambio. Con el resto de las acciones son las acciones de libro de texto naturales que funcionan además, créanme que funcionan aquí y en todos los países. Son estas últimas dos medidas las únicas a las cuales yo les añado un poco de cuestionamiento. En resumen, entonces, en el mercado cambiario, lo que hemos visto es un aumento en la volatilidad, especialmente en los últimos 2 meses, en la segunda mitad de mayo y en lo que llevamos de junio. Eso ha hecho que cambie, que se mantenga la intervención del Banco Central, ¿verdad? Pero que cambie un poco su forma. El Banco Central ha tenido que estar vendiendo más divisas en mones directamente. Por ejemplo, la parte amarilla de esta barrita, que antes prácticamente era inexistente, ahora es la parte más importante porque ha tenido que meter muchos dólares en monex para tratar de estabilizarlo. Pero pareciera indicar, por lo que hemos visto en las ventanillas cambiarias, por lo menos hasta la semana pasada, que las ventanillas de los intermediarios cambiarios están un poco más estables, ¿no? Que el mercado todavía no ha vuelto a la normalidad, entonces es probable todavía que veamos al Banco Central interviniendo un poco esta semana y que va a tardar por lo menos 1 o 2 semanas más en volver a la normalidad y que la normalidad no es un tipo de cambio cayendo, ni la normalidad va a ser un tipo de cambio fijo, sino la normalidad es la normalidad previa al mes de mayo, que es un mercado cambiario en donde el tipo de cambio ha estado experimentando presiones alcistas, básicamente asociadas con lo que les mencionaba en relación con los precios de materias primas y de elementos de oferta y demanda de la oferta de divisas en ese periodo. Esta intervención cambiaria que ustedes ven acá, obviamente tiene un reflejo en las reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales han estado cayendo, solo se han recuperado cuando han habido desembolsos de préstamos externos, como es en el caso del año 2021, que esta parte que estoy acá señalando. Voy a marcarla de una manera un poco distinta para que se vea mejor. Esta parte que estoy señalando acá fue cuando se firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Esto que estoy señalando acá es cuando se logra la primera revisión del convenio con el Fondo Monetario Internacional, que se desembolsan préstamos externos. Esto que está aquí fue una emisión de eurobonos en el año 2019. Este es un préstamo del BID después de la crisis fiscal del año 2018, ¿verdad? Estos son préstamos de apoyo presupuestario durante la crisis de la COVID en el año 2020. Las reservas monetarias internacionales se recuperan gracias a los desembolsos de préstamos externos. Por eso el convenio con el fondo y el desembolso de préstamos de apoyo presupuestario o el préstamo del FLAR eventualmente podrían tener resultados importantes sobre los niveles de reservas, lo mismo que la emisión de deuda en moneda extranjera por parte del Banco Central. La emisión de deuda en moneda extranjera por parte del Banco Central puede recomponer reservas muy rápido.
pero las reservas han caído básicamente porque es de ahí, es de ese saldo de donde el Banco Central interviene frente al sector público no bancario o interviene como la quinta semana de mayo en el mercado cambiario directo. Ahora, ¿son bajos estos niveles de reservas? Lo que podemos decir es que son menores que los que teníamos 12 meses atrás, pero todavía son, digamos, suficientes dado el nivel dado la emisión monetaria local, dado los niveles de importaciones y en general dado el tamaño del mercado cambiario costarricense. Es decir, aún no estamos en una situación de niveles de reservas que sean apremiantes. Una observación también adicional importante. Se ha hablado mucho de un concepto que se llama reservas propias del Banco Central. Las reservas propias del Banco Central son un instrumento analítico, pero no son las reservas que el Banco Central realmente tiene para poder intervenir en el mercado cambiario. Las reservas propias es básicamente quitarle a las reservas estas que ustedes están viendo los depósitos de encaje en dólares de los bancos en el Banco Central y los depósitos en dólares del gobierno en el Banco Central. Pero eso es un poco absurdo, porque en realidad todas las reservas son utilizables en el caso de presión cambiaria. ¿Por qué? Porque los depósitos de encaje en moneda extranjera y los depósitos en dólares del gobierno en el Banco Central ciertamente son un pasivo del Banco Central, eso es correcto, pero no cambian de un día para otro totalmente, sino que lo relevante es conocer la volatilidad de esos pasivos y son generalmente muy estables, especialmente los depósitos de encaje en moneda extranjera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es que en realidad quitarle esos componentes a las reservas no significan nada. Sería el equivalente, por ejemplo, a que uno analizara un banco y le dijera a un banco que no puede prestar los depósitos de sus clientes, no puede otorgarlos en crédito a las empresas o a las familias porque son pasivos del banco. ¿No? Lo importante es la volatilidad de esos pasivos y en el caso de los encajes, que son la mayor parte de esas deducciones que algunos hacen a las reservas, son generalmente muy estables. Entonces, hay que tener calma en el sentido de que aunque las reservas han caído, ¿verdad? Los niveles de reservas que se pueden utilizar en caso de necesidad cambiaria son estos y que además hay mecanismos de recomponerlos muy rápidamente, especialmente me parece a mí la emisión de deuda en moneda extranjera por parte del Banco Central. Recuerden que hay una gran cantidad de recursos en los bancos, de inversiones en los bancos a la vista, ¿no? Hay mucho inversionista que probablemente se movería muy rápido hacia instrumentos de moneda extranjera con características distintas como las que probablemente pueda emitir el Banco Central en el corto plazo. Y para terminar, ya finalmente, perdón que me he extendido un poco más, nada más algunas apreciaciones finales y nuestros números finales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los elementos a considerar en el corto plazo? Bueno, las presiones para la depreciación nominal y real del colón pues se van a mantener en los próximos meses. Eso es algo que no debemos menospreciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque factores fundamentales, por ejemplo, como el shock de las materias primas, parecieran que van a perdurar más de lo que creíamos originalmente. Esta situación, esta presión, recordemos, deriva del deterioro de los balances externos, producto del aumento en el valor de las importaciones, pero tenemos que tener presente que hay algunos factores positivos que van a afectar la oferta de divisas en los próximos meses. Por ejemplo, las exportaciones siguen creciendo bien, aunque un poco más moderadamente en los próximos meses, y el turismo se ha recuperado y además sigue habiendo acceso a financiamiento externo. Esos son elementos de oferta de divisas que no hay que perder de vista. Nosotros creemos que si no existen, digamos, elementos que exacerben la incertidumbre, debería haber un bajo riesgo de volatilidad cambiaria en los próximos meses. Yo sé que eso es probablemente atrevido decirlo después de las últimas 4 semanas, pero es que en realidad, si las tasas de interés en colones se ajustan como se están empezando a ajustar y se reducen los espacios de arbitraje, si se mantiene la política de intervención del Banco Central y si se fortalecen las reservas, ya sea con el FLAR o con el endeudamiento de moneda extranjera o con los desembolsos de préstamos de apoyo presupuestario, no deberían haber espacios para volatilidad cambiaria excesiva en los próximos meses, ¿no? Y mucho menos en un entorno en donde la continuidad de un convenio con el fondo debería asegurar la financiación externa y por lo tanto recomposición de los niveles de reservas. Y finalmente,
La volatilidad cambiaria observada en las últimas semanas debería conjurarse como se conjuró en el 2018. Fueron unas cuantas semanas de volatilidad y después rápidamente se recuperó el control del mercado cambiario, como sucedió en el 2020, como sucedió en el 2014 y como sucedió mucho más atrás en el año 2012, ¿verdad? Es una cuestión básicamente en los mercados cambiarios con la relativa libertad, con relativa flexibilidad. Es muy común que eso suceda y la intervención de los bancos centrales básicamente lo que hacen es ajustar esas expectativas, ¿verdad? Que se han desalineado temporalmente de forma consistente. Nosotros, nuestra estimación en FCS, esto es una estimación de nosotros en FCS, Análisis y Estrategia, nosotros seguimos, digamos, comprometidos o seguimos visualizando un tipo de cambio al final del año que va a andar entre los 690 y los 600, entre alrededor de los 690 y los 700 colones por dólar. Una media, digamos, de 695 colones por dólar. Eso es una evaluación o depreciación de más o menos un 8,5%. Y para el año entrante, en un escenario en donde habría menos presión de precios de materias primas, veríamos un tipo de cambio más al final del año alrededor de los 720, 715 colones por dólar, una depreciación un poco más pequeña de alrededor de un 3,5%. Seguimos viendo un escenario de depreciación, ¿verdad? Eso sí, lo que estamos estimando es básicamente un escenario en donde después de este aumento acá más intenso en el tipo de cambio, la mayor estabilidad de precios de materias primas en el resto del mundo y sobre todo mayor tranquilidad en el mercado cambiario local debería mantener una tendencia cambiaria creciente, pero no con la intensidad que hemos visto en las últimas semanas. Y eso yo creo que es importante tenerlo presente porque es clave desde el punto de vista de lo que viene hacia futuro. Y ese es básicamente nuestro escenario cambiario. Bien, José, no, excelente, muy buenos días, muchísimas gracias por toda la presentación. Yo creo que dentro de toda la presentación estoy viendo que no, por el momento no tenemos preguntas y respuestas, pero yo sí quisiera hacer un comentario. Está Claro. clarísimo lo que mencionabas bueno, de la demanda privada a través o la oferta privada a través de las ventanillas, lo que sucedió Ujú, muy recientemente. Luego lo que es cómo se está comportando la demanda de divisas por parte del sector público no bancario reciente y que no es ujú. sostenible. Y bueno, está claro que dentro de todo esto, como bien lo han mencionado, las expectativas juegan un papel importantísimo y que bueno, que hay instrumentos que pueden reducir, digamos, la volatilidad cambiaria hacia adelante. Ujú, Ahora, y claramente el Banco Central anunció medidas, ujú, creo que fue, si mi memoria no me falla, el 3 de junio, creo, ese viernes, ujú, viernes 3 de junio, y bueno, se calmó un poco, pero digamos en la última semana el tipo de cambio se depreció cerca de 8 colones y hoy amaneció cerca de 8 colones ahí en Monex y las ventanillas rondando los 700 colones, que fue prácticamente lo que llegamos antes de que el Banco Central tuviera las medidas. ujú, Y bueno, eso lo explicas muy bien en el sentido de que el Banco Central ha reducido la intervención bueno, y que eventualmente esa depreciación pudo haber sido mayor en el caso de que las compras del sector público no bancario se estuvieran gestionando. Ahí yo creo que está clarísimo el tema de tiempo por el tema de los financiamientos externos y que eso va ujú, a permitir hacer va a tener la posibilidad de implementar las medidas mitigatorias y también, bueno, hoy el Banco Central sale a captar 200 millones de dólares en el mercado local para ujú. restablecer reservas de una forma importante también mientras gestiona las otras medidas complementarias como lo del FLAR, que conlleva tiempo, Ujú. así como todo lo relacionado con los préstamos de apoyo presupuestario para Hacienda que también llevan tiempo en el Congreso y Así la es. misma emisión de eurobonos que podría gestionarse. Ujú, Ahora, José, yo tenía una pregunta y ujú. vos lo mencionabas claramente con respecto a las medidas. ¿Cuánto crees vos que tenga que subir la tasa de política monetaria para eliminar
esa posibilidad de arbitraje que vos mencionabas ahí dentro de tu análisis. Y con Sí, esto es un- quisiera dar inicio a un periodo de preguntas y respuestas y que animar a todos los participantes a aprovechar el tiempo que nos está brindando José Luis para estar más enterados de todo lo que puede suceder hacia adelante. y esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque esa es una de las cosas que a veces se nos olvida a los que estamos afilando el lápiz en la parte privada para calcular las condiciones financieras o para calcular los temas, para ver los temas cambiarios. Y es que el otro instrumento de política cambiaria, aunque los bancos centrales en metas de inflación no les guste reconocerlo, ¿no? Es la tasa de interés, ¿no? Entonces, en el caso de tu pregunta específica, a mí me parece que dado que el shock inflacionario parece ser más persistente de lo que se creía originalmente y dado lo que el mismo Banco Central dijo la semana pasada en su reunión de política monetaria, el Banco Central costarricense, yo creo que falta bastante todavía de aumento en la tasa de política monetaria. Yo estoy apostando, digamos, a mí me parece que por lo menos vamos a llegar a algo entre 8,5% durante el segundo semestre de este año. Es decir, movernos hacia una política monetaria neutral apenas. Neutral significa que ni expande ni contrae, que sería la de un tiempo normal. Yo creo que debería llevarnos a una tasa de alrededor del 7% en la tasa política monetaria. Y si además en el entorno en que estamos, en que hay inflación fuerte, alta, ¿no? Y que pareciera estarse volviendo persistente, tenemos que movernos hacia una política contractiva, eso va a requerir por lo menos 150 puntos base más. Y por eso es que yo creería que deberíamos andar alrededor del 8, entre 8 y 8,5% en la tasa de política monetaria. Eso lo que significa es que las tasas en colones con rezagos, con atención a los diferentes tipos de activos financieros, las tasas de los depósitos bancarios reaccionan generalmente más lentamente que las tasas de los mercados secundarios en bolsa. Las tasas en colones van a tener que subir, ¿no? Y van a reflejar tarde o temprano esas nuevas condiciones financieras. Y eso va a ayudar a recomponer la demanda de activos en colones y va a restar quizás un poco de presión sobre el mercado cambiario, ¿verdad? Sin embargo, como yo te dije, como creo que lo planteé en la presentación, este último periodo de tasas bajas en colones es muy particular porque ha encontrado a los agentes económicos ya con muchos dólares. Lo que pasa es que los ha encontrado con dólares en activos que no son los que quieren. Es decir, los ha encontrado con dólares en instrumentos a la vista, esperando opciones de inversión y tipos de activos distintos. Y por alguna razón, ya sea porque no tienen la capacidad para sacarlo fuera o porque institucionalmente no pueden sacarlo fuera, ¿no? O no lo desean, ¿no? Los han mantenido en instrumentos a la vista en los bancos. Por eso es que, por ejemplo, instrumentos como los que hoy va a emitir el Banco Central, a pesar de que no parecieran muy atractivos, digamos, si uno ve las condiciones, uno quizás hubiese buscado, hubiese actuado de una manera distinta, ¿verdad? Como Banco Central, pero a pesar de eso va a haber probablemente algunas personas que van a demandar esos instrumentos porque las alternativas que tienen en el mercado local, por lo menos, o donde están estacionados en el mercado local, pueden, no son buenas y por lo tanto ese mecanismo de componer reservas va a ser bien interesante. Vamos a ver el resultado de la subasta o del mecanismo de asignación de hoy. Ok, excelente. Déjame ver si hay alguna otra pregunta o Ujú. consulta. Ahora, yo antes de, no tengo otra. ¿Cuál crees vos que han sido las razones para que el sector público no bancario haya demandado menos divisas en las últimas Ujú. semanas? ¿Ha sido una situación real o ha sido una situación No, digamos, ujú. de expectativas ahí? Creo que es una cuestión de expectativas. Vamos a ver, veámoslo desde el punto de vista de los dos actores que operan en el sector público no en la demanda de divisas del sector público no bancario. Por una parte está el Banco Central, ¿verdad? Que parte de la razón por la cual administra esa oferta y demanda de divisas es justamente para tratar de sacarla del mercado, ¿verdad? Cuando no conviene. Y esto es justamente un momento de más estrechez de mercado, entonces va a tratar de reflejarlo en sus reservas ahora. Entonces, por una parte, el Banco Central va a tratar de posponer en la medida de lo posible, siempre que sea, digamos, eh, manejable esa demanda temporalmente. Pero también pongámonos en los zapatos, digamos, del gerente financiero de Recope, por decirlo también, que también eso Ujú, cuenta, ¿verdad? Eh, ujú. el gerente financiero de Recope probablemente también está pensando, no, yo no quiero comprar los dólares en el momento del pico más alto de los últimos 2 meses, ¿no? Ujú. Entonces, porque eso va a tener implicaciones importantes para mí.
como recope, ¿verdad? Entonces creo que es una mezcla de las dos cosas. Lo que es importante es eso que vos estás mencionando. Eso obviamente se puede hacer unas 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? Pero no puede ser una estrategia permanente porque no se puede reprimir esa demanda de divisas, ¿verdad? Pero sí se puede Mm, hacer temporalmente en la medida de que uno trata de retirar en los momentos de más presión del mercado ciertas demandas, siempre y cuando eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? perfecto. No sé, aquí hay una pregunta y respuesta, José, ya se Sí, animaron. sí, Johanna Herrero dice, ¿para ujú. cuándo se estima el ingreso del préstamo del Fondo Monetario Internacional? Ok, ahí hay varias cosas. Vamos a ver. Esta pregunta tiene dos partes. Una primera parte es la siguiente. Con la aprobación de la primera revisión, la primera y segunda revisión del convenio con el fondo, hay dos préstamos, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, con el Banco Mundial y uno con la Agencia Francesa de Desarrollo, que ya fueron aprobados por el Congreso, que ya están listos para desembolsarse y que Hacienda no ha desembolsado aún. Entonces ya hay más o menos casi unos 500 millones de dólares que estarían listos para ser desembolsados hasta que Hacienda decida hacerlo. Probablemente Hacienda no lo ha hecho, ¿verdad? Porque Hacienda tiene también metas de nivel de endeudamiento, ¿verdad? Que cumplir trimestralmente, entonces no los desembolsa básicamente para poder tomarse una foto buena en este momento del tiempo, pero están ahí disponibles, que van a ser dólares que aunque son de Hacienda, se van a convertir muy rápido en reservas porque ya Hacienda pagó sus vencimientos de deuda en moneda extranjera con captaciones locales principalmente y con saldos que tenían en sus cuentas en el Banco Central. Eso lo que significa es que estos 500 millones va a tener que cambiarlos a colones y eso va a recomponer reservas. Ahora, la segunda parte es cuándo viene más plata del fondo. Más plata del fondo va a tardar algún tiempo más. ¿Por qué? Porque hay que esperar la tercera revisión del convenio con el fondo, en donde yo no tengo dudas que se va a cumplir cuantitativamente, pero recordemos que el convenio con el fondo está en una especie como de limbo, en un stand-by, mientras la nueva administración decide cuál va a ser el nuevo contenido y la condicionalidad de ese convenio, ¿no? Entonces, sería bueno avanzar rápido con eso, porque desde el punto de vista cuantitativo es pan comido obtener el desembolso, pero si no se define la condicionalidad, ¿verdad? El Fondo Monetario va a mantener congelado ese convenio algún tiempo más. Entonces, el resto de los desembolsos van a depender de la rapidez con la cual se sienten a conversar Hacienda y el Fondo Monetario Internacional. El convenio, el préstamo con el FLAR, que es otros recursos que no sé si tal vez puede haber habido una confusión en la pregunta y por eso voy a responderlo de una vez también. El préstamo con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es otra fuente distinta de financiación, de apoyo para las reservas, ese tarda un poco más de tiempo. Es un préstamo que puede tardar en negociarse 6, 8 semanas perfectamente. Eso significa más o menos 2 meses, 2, 3 meses antes de que los fondos se giren, ¿verdad? Es un préstamo caro, ¿verdad? Si yo fuera el Banco Central, ¿verdad? Trataría de no usarlo a menos que fuera necesario porque sería más caro, por ejemplo, que algunas otras alternativas de obtención de reservas. Entonces, en ese sentido, probablemente las negociaciones ya deben haber empezado, debe estar en ese proceso de negociación con el FLAR, ¿verdad? Pero obviamente el Banco Central va a tratar de agotar otras alternativas más baratas porque esa es una fuente de financiación relativamente cara para las reservas. Ok, perfecto. ¿Alguna consulta, pregunta más? Ya estamos sobre la hora, sería una más. A ver, pareciera que no, José. Ujú. No sin antes, antes de despedirnos, decirle a todos los participantes que nos pueden enviar igual preguntas y respuestas y las podemos canalizar dado nuestra relación que tenemos con don José Luis. Don José Luis está siempre disponible para ese tipo de cosas o igualmente acá nosotros en Banco La FICE de la información que recibimos les podemos contestar las preguntas o dudas que tengan. Como ven, es una situación donde hay en estos momentos muchas cosas que se debieran de resolver antes de tener un escenario estable, pero definitivamente el país cuenta con elementos para mitigar un poco esa tendencia reciente que ha tenido el tipo de cambio. José Luis, muchísimas gracias en nombre de la FICE, de todos sus socios, dueños, colaboradores a nivel de América Central, todos los clientes que nos han acompañado. Feliz lunes y también excelente semana para todos. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.